Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, uno de los exitosos podcasts de Upcast. Yo soy Vanessa de Lucio y hoy vamos a hablar de un crimen que se ha resuelto hace muy poco, que ha tenido a la policía un año recabando pistas y que al final ha sido felizmente concluido gracias a la tecnología. En concreto, gracias a esos coches de Google Maps que pasean por las calles. Ahora vamos a explicarlo bien todo. Antes tengo que saludar a María Hernández Moreno, a nuestra experta criminóloga que está con nosotros hoy. Es doctora en ciencias forenses y además también es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre. Y además coordinadora de investigación y docente en el grado en criminología de la Universidad Isabel I. ¿Qué tal, María? Muy buenas. Hola, Vanessa, encantada de compartir otro análisis de caso con vosotros. Claro que sí, bienvenida, un placer contar contigo, como siempre, ya lo sabes, y como siempre hacemos, vamos a recordar brevemente todo lo que sucedió en este caso tan peculiar. Hoy vamos a hablar de una aldea diminuta, de Tajueco, uno de esos pueblecitos que casi nadie conoce, está en Soria, tiene 56 habitantes y donde la vida transcurre tranquila, donde se puede decir que nunca pasa nada. O eso creía al menos uno de esos vecinos que trasladó en octubre de 2023 un bulto enorme, bastante sospechoso, envuelto en una serie de bolsas de plástico y de sábanas y lo metió en el maletero de su coche. Bueno, pues en ese momento, justo en ese momento, fue grabado por el coche de Google Maps, esos coches que pasan por las calles grabando todas nuestras aceras, carreteras, calles, caminos. Bueno, la imagen era clara, era reveladora y fue una de las pruebas, no la única, pero sí una de las pruebas que ha recogido la investigación de este caso con la sospecha de que ese bulto tan grande que estaba introduciendo el hombre en el maletero era el cadáver de un hombre asesinado, de un hombre al que se estaba buscando. Al final, como digo, resultó ser una de las pistas más elocuentes que permitió ir uniendo los puntos de este caso. Vamos por orden porque hay dos detenidos en este suceso tan extraño, tan terrible. Empezamos también por la víctima, por Jorge. Era un hombre de nacionalidad cubana, corpulento, grande, tenía 33 años y había llegado hasta este pueblecito, hasta Tajueco, unos meses antes para reencontrarse, para verse con su mujer, que también es cubana y que además es una de las dos personas detenidas y que era o es, esto está por decidirse en la investigación, la amante, o al menos había tenido una relación con el otro hombre arrestado, con Manuel, el que mete ese cuerpo presuntamente en el maletero. El caso es que este hombre cubano desapareció repentinamente y un primo que tenía en Zaragoza, también cubano, denuncia a la policía que lleva tiempo sin saber de él, pero sobre todo que está recibiendo desde hace algún tiempo y debido a la insistencia con la que le llama y con la que le escribe, porque no sabe nada de él, pues que está recibiendo de vuelta unos mensajes de WhatsApp
que a él le parecen muy extraños, porque en esos mensajes su primo Jorge le escribe en un tono que no es el habitual, le escribe de una manera y con unas expresiones que a él le chocan, que no son las que normalmente utiliza, y además también le choca lo que le dice, porque le comunica de repente que se va a marchar de la provincia, que ha conocido a una mujer y que se va a dar de baja en ese número de móvil, que abandone ya este teléfono, ese número, porque él lo va a dejar y que aquí se acaba un poco su aventura en la provincia de Soria. A su pariente la manera de, como decimos, tanto de expresarse como de lo que le dice no le cuadra nada, porque es un mensaje que encuentra muy repentino y además, en este contexto en el que le aseguró a la policía que tenían una relación muy fluida y muy asidua, a él le parecía que allí estaba pasando algo. Y con esa sospecha acertada, se presenta en una comisaría y denuncia ante la policía la desaparición de su primo. Con esos mensajes que la policía lee y que escuchan atentamente, y con esa sospecha y sobre todo con la ausencia de Jorge, al que nadie ha vuelto a ver por el pueblo, arranca la investigación. Una de las primeras pistas que obtuvieron fueron estos mensajes, pero también encuentran después, como hemos dicho previamente, esa imagen grabada por el coche de Google que capta en un ángulo de 360 grados las calles de toda España. Va conduciendo despacio y es capaz de hacer unas panorámicas en las que capta todos los ángulos. Bueno, pues esa imagen muestra con toda nitidez a un hombre agachado, inclinado sobre el maletero de un coche rojo, un antiguo Rover, introduciendo un objeto muy voluminoso que bien puede tener la forma de un cuerpo humano y que está exageradamente envuelto en sábanas. Este es el segundo hecho que llama la atención a los investigadores y que ya pone a Manuel, al hombre que mete el cuerpo, en el centro de la investigación. Ya desde un principio habían decidido enfocarse en el círculo cercano de la víctima y tanto los mensajes como esta imagen de Google tan reveladora van de lleno apuntando a Manuel. Aunque los investigadores no tienen claro del todo el móvil del crimen, el hecho de que el hombre asesinado y la mujer fueran pareja y que él haya viajado desde Cuba para reencontrarse con ella, ya a la policía le hace saltar todas las alarmas. Además, no se puede decir que no se deshicieran de los efectos personales de la víctima, que la policía había encontrado la vivienda de Manuel en varios registros y además también descubrieron, gracias a los posicionamientos de los teléfonos móviles, que después del crimen los dos acusados condujeron hasta Peñafiel, a más de 100 kilómetros de distancia, con el teléfono móvil de Jorge para enviar los famosos mensajes con el móvil de la víctima. Claro, ellos pensaban que si se desplazaban daban más verosimilitud a esta versión que le estaba intentando colar a su primo de que iba a cambiar de vida y de lugar de residencia. En fin, el caso es que después de las conversaciones de WhatsApp y de esta imagen grabada por Google, los investigadores se ponen a rastrear tanto por este municipio, por Tajueco, como por las localidades cercanas, a ver si encuentran el cuerpo, porque nadie sabe dónde está. Un mes más tarde, en diciembre, encuentran en el cementerio de Andaluz, del pueblo cercano, el pueblo más cercano a Tajueco, una parte del cuerpo. Es un torso que está enterrado, de hecho, en el cementerio y en gran estado de descomposición. Y es la única parte, en realidad, que han encontrado. Por eso sí sabemos que el asesino o los asesinos desmembraron el cuerpo y que de alguna manera repartieron las partes, porque la policía no ha encontrado todavía ninguna otra parte más del cuerpo. Hay que decir que en el pueblo, un pueblo muy pequeño, como hemos dicho, donde todos los vecinos se conocen, la noticia cayó como una bomba, pilló a todo el mundo por sorpresa. Y hay que decir también que Google captó más de un movimiento. Además de la imagen del maletero, existen otras en las que se ve a este hombre con una carretilla, con lo que parece el cuerpo de la víctima, y se puede distinguir, al menos por la ropa, que parece el mismo hombre, que lleva esa misma chaqueta de color azul, ese mismo bulto blanco envuelto en sábanas o en plásticos de un llamativo color blanco. En fin, hay pruebas más que evidentes para creer o sospechar con una certeza bastante alta que se trata de la misma persona. Aunque también hay que señalar que a la policía le extraña que Manuel, que es un hombre delgado, menudo, se pudiera deshacer de alguien como Jorge, que era un cubano corpulento y fuerte, sin ningún tipo de ayuda. Por eso su amante o su expareja, que era también pareja de la víctima,
está junto a él en prisión provisional, junto a Manuel, acusada también de esa misma desaparición, homicidio y desmembramiento de Jorge, porque los investigadores, aunque no dejan de buscar la cabeza, que es la que podría revelar probablemente datos importantes sobre la causa de la muerte y sobre el crimen, sí creen que los dos tienen algún tipo de, en fin, que están involucrados ambas personas. Manuel fue grabado por esta aplicación de geolocalización que hay que decir que hacía 15 años que no pasaba por Tajueco. Tanto él como su expareja o pareja fueron detenidos, como ya hemos dicho, por matar y desmembrar a Jorge y por trasladar ese cuerpo en el coche. No se sabe todavía muy bien a dónde. Y en eso está todavía la investigación. A veces, María, las jugadas del destino, desde luego, son indescriptibles. Fíjate, se hacía años y años que no pasaba por allí el coche de Google Maps fotografiando las calles, con lo importante que ha acabado siendo esa prueba, pero aquí sí que sirvió para esclarecer este caso tan extraño, en esta especie de triángulo amoroso que se traían entre los tres. Te quiero preguntar, para empezar a deshacer todo este entuerto, parece que estamos así en un primer momento ante un crimen pasional, porque claro, Jorge habría descubierto a su llegada a España que su mujer le era infiel con este vecino, con Manuel. ¿Van por ahí los tiros? Claro, aquí va a resultar un poco complicado si los presuntos culpables no declaran, ¿no? Que hasta el momento él ha decidido no declarar y ella parece que de forma errática da algunas pautas o pinceladas de lo ocurrido, pero tampoco está siendo excesivamente clara qué es lo que ha ocurrido, cómo llevaron a cabo todas estas acciones para matar, como dices, a la pobre víctima, que además era una persona muy corpulenta y llama mucha atención, y sobre todo también por qué. Se baraja ese posible móvil de crimen pasional porque es cierto que ese triángulo amoroso resulta algo curioso y llama la atención de alguna manera las idas y venidas de la acusada con las dos personas, ¿no? Y esa relación que podía haber mantenido incluso de forma paralela con ambos. Nos recuerda de alguna forma también a otros triángulos amorosos, como el caso de Rosa Peral y Albert López, que deciden entre ambos de alguna forma deshacerse, ¿no? de la pareja de ella porque creen que, bueno, pues les sobra o les está impidiendo que desarrollen esa relación amorosa de forma más sencilla, pero la verdad es que resulta un poco complicado, ¿no? Llegar a entender qué es lo que ha ocurrido. Se baraja esa posibilidad o también la posibilidad de que tras algún tipo de discusión entre los dos hombres, pues pudiese haber algún tipo de accidente o algún empujón o algún otro tipo de situación un poco más violenta que pudiera desencadenar en el fallecimiento de la víctima y que realmente prefirieran deshacerse de él, cosa que realmente no ayuda nunca, ¿no? A no parecer culpable, pero bueno, que intentarán de alguna forma hacerlo de esta manera antes de intentar pues solucionar la situación, porque pudieran estar implicados en algún tipo de trifulca o de delito menor que de alguna manera pues saliera mal, pero realmente es un caso muy peculiar. Todavía, como tú dices, está por saberse con certeza al 100% qué es lo que desencadenó el crimen. Como decimos, pues todo hace pensar que el principal móvil pueda ser el amoroso, pero es que incluso ni siquiera está clara las relaciones entre ellos, ¿no? No tenemos del todo claro si la mujer mantenía todavía una relación con Manuel, que parece ser que en el pasado sí había existido, pero que ahora no. Hay quien dice que sí, que todavía eran amantes. Claro, Jorge había estado en Cuba, Jorge vuelve, siguen juntos, no siguen. Claro, es que aquí, como no hablen los dos que están ahora mismo detenidos, va a ser complicado saberlo. Claro, el problema es que, como he dicho, no están decidiendo declarar. Directamente Manuel ha decidido intentar de alguna forma que quede todo en el aire y ha dicho incluso que él se quiere acoger o que pretende de alguna forma que prevalezca su defensa y que tengan que demostrar realmente que él es culpable, pero lo cierto es que hasta que ellos no den alguna pista sobre qué es lo ocurrido, la investigación criminal va a poder demostrar otra serie de acciones y de pues su situación en ese escenario, pero realmente el móvil como tal es algo que muy pocas veces podemos llegar a concluir únicamente con los indicios en el escenario. Necesitamos de alguna forma complementar esa investigación también con las declaraciones y con esas testificales, y en caso de que no las haya, es realmente difícil llegar a determinar
qué es lo ocurrido y sobre todo qué parte de las que vayan declarando son verdad o son mentira, porque ella ya ha intentado de alguna forma dejar claro que en caso de que hubiese ocurrido algún tipo de homicidio o asesinato, ella no hubiese sido la persona al frente, ¿no? Dejando de alguna manera también la responsabilidad en Manuel, pero Manuel dice que no, que prevalece su inocencia y que por favor que demuestren que él ha sido el culpable porque no va a decir nada. Entonces es muy complicado únicamente con los elementos de la investigación llegar a concluir el móvil sin que ellos decidan decir ni una sola palabra sobre qué es lo ocurrido, la relación que mantenían, por qué han decidido acabar con la vida de Jorge y, en definitiva, qué es lo que ha pasado, cómo se han deshecho el cuerpo y, por supuesto, también dónde están el resto de los fragmentos que quedan del cadáver para poder seguir estableciendo esa línea de investigación que es tan importante para esclarecer lo ocurrido. Claro, y mira qué raro, porque generalmente y ya estamos muy acostumbradas a ver o a escuchar que cuando en un caso hay más de un detenido, la principal estrategia es que unos se echen la culpa unos a otros y con eso suele salir ganando siempre la investigación porque o bien les pillan incurriendo en algún tipo de contradicción o bien uno para librarse de culpas es muy colaborativo y da detalles esclarecedores. Aquí lo que parece extraño es que ella, si tan segura está de no haber sido, no diga realmente lo que pasó o lo que ella sabe al menos, a no ser que también tenga algún tipo de implicación, ¿no? Que también, dada la complexión física de Manuel, es lo que la policía sospecha, porque les parece poco verosímil que él hubiera podido acabar con la vida de Jorge, dada la corpulencia que tenía. Claro, aquí yo creo que también nos da un poco de pistas de la desorganización del propio crimen entre ellos, ¿no? Porque al final, si fueran también criminales organizados y hubiesen de alguna forma pautado cómo iban a proceder, ese tipo de declaraciones o las estrategias de defensa en caso de que pudieran ser descubiertos, creo que también es algo que hubiesen contemplado de alguna manera. Entonces, nos da que pensar la posibilidad de que realmente no esperasen que llegasen a ser capturados, digamos, ¿no? Que pudieran estar realmente en el punto de mira de la investigación o que pudieran de alguna manera pues desenmascarar sus coartadas, ¿no? Como has comentado antes, pues llevar el móvil de la víctima, quedarse con todas sus pertenencias, etcétera, etcétera. No lo habían pensado y tampoco habían organizado qué íbamos a hacer en caso de que deduzcan y consigan demostrar que somos nosotros. Nos da un poco esas pistas porque es evidente que realmente si ella no hubiese tenido ningún tipo de contacto y además pudiendo demostrar de alguna manera que había sido pareja o expareja de él, lo lógico es que hubiese participado en las labores de búsqueda, hubiese estado en contacto con la familia, preocupada también, ¿no? Por qué es lo que le estaba ocurriendo a Jorge, en qué paradero se encontraba y sobre todo que al momento de la detención tratase en la medida de lo posible de demostrar su inocencia si realmente era así. Entonces nos da un poco tintes de que ni estaban organizados ni realmente han podido pensar una estrategia y muy probablemente, como también piensa la policía, ambos tienen cierta responsabilidad mayor o menor, pero tienen responsabilidad tanto en el homicidio como en la desaparición posterior del cuerpo de Jorge. Vale, no tenemos claro el móvil, no lo tiene la investigación, pero afortunadamente sí parece que tenemos pruebas. Vamos a esa foto tan famosa en la que le pillan, ¿no? A Manuel introduciendo ese bulto sospechoso en el maletero, ese bulto que tiene, bueno, es tan voluminoso y que bien puede tener la forma de un cadáver, ¿no? La verdad es que hay pocas posibilidades de que el coche de Google te sorprenda haciendo algo así, pero es que a falta de una le saca dos veces, porque la investigación cuenta con una segunda imagen, ya hemos dicho, de otra pasada en el coche anterior, en la calle principal del pueblo, en la que se ve a una figura, es verdad que un poco lejana, pero con una ropa idéntica a la de Manuel, que sí que es una foto absolutamente nítida y cercana, en la que se ve cómo transporta ese mismo bulto blanco en una carretilla. Ya no es una imagen, sino dos. En una transporta, en otra mete en un coche. Con eso Manuel lo tiene un poco más difícil. Claro, aquí llama mucho la atención porque, como dices, es una concatenación de sucesos, ¿no? Que a nivel de destino, podríamos decir, pues ha sido bastante caprichoso y en este caso deja mal parado a Manuel a favor de la investigación. Es cierto que la imagen, aunque vaya a posicionar las sospechas en el momento y en el lugar, ¿no? de lo que pueda estar ocurriendo con Manuel y traza esa línea de investigación y conecta por lo menos una persona que estaba bajo las sospechas de los investigadores con la posible desaparición de otra, incluso el vehículo, no podemos tomarlo únicamente como una prueba de cargo ni como una mera posibilidad de que todo lo que haya ocurrido sea de alguna forma demostrable con la imagen. Va a ayudar, y eso es cierto, pero no se puede tener en cuenta, como digo, como una prueba de cargo.
En otros casos hemos tratado siempre la importancia de que esta hipótesis de investigación pues, se base en diferentes elementos indiciarios que sean suficientes tanto en cantidad para que pueda haber un número elevado de elementos que puedan probar realmente esa relación, como también en calidad, entendida de alguna forma como la rigurosidad o la precisión. No va a valer de nada esa imagen de forma aislada porque no nos va a permitir demostrar realmente que dentro hubiera un cuerpo, sería una conjetura o una suposición, pero sí que es cierto que nos permite establecer esa primera relación con el sospechoso, con el posible cuerpo del desaparecido y también con el vehículo, y a mayores podemos establecer, por ejemplo, otra serie de diligencias que nos ayuden tanto con la entrada y registro en el domicilio, ¿no? Para poder establecer si realmente había pertenencias de la víctima, como así ocurrió, pero también con una búsqueda exhaustiva de diferentes elementos dentro del vehículo. Si se ha producido el traslado del cuerpo, independientemente de que vaya o no en esa bolsa o en esos plásticos en el maletero, es probable que podamos encontrar algún resto, por pequeño que sea, ya sea un cabello, ya sea una fibra textil, ya sea incluso algún resto de esas bolsas que luego podamos intentar identificar en otro lugar, si eran, por ejemplo, no sé, parte de un elemento que él utilizase en su día a día para, me lo invento, trasladar cascotes si estaba en una obra. También vamos a poder establecer esa bolsa que ha contenido o si hay algún resto de ADN, genética humana, sangre. Entonces es muy importante que aunque la foto como tal no se pueda tomar como una prueba de cargo porque realmente no va a demostrar que sea el cadáver lo que se está introduciendo en el vehículo, sí que se pueda utilizar como un primer hilo del que tirar en nuestra investigación para poder establecer esa primera unión y también ayudarnos a construir esa hipótesis y a determinar dónde se encontraba esa persona en ese momento y en caso de que luego se encontrase, como ha ocurrido, con partes del cuerpo, pues poder intentar ir estableciendo ese momento del fallecimiento, ese intervalo post-mortem y, en definitiva, qué se encontraban haciendo cada uno de los sospechosos en una hora en concreto, gracias también a esta pequeña pista, ¿no? Que sin quererlo, pues Google Maps ha ofrecido en este caso a la investigación. Vale, has hablado de las partes del cuerpo. Sabemos que no han aparecido, que solo tenemos en esta investigación un torso. ¿Es posible saber la causa de la muerte con este único fragmento o haría falta algo más? Va a ser complicado, sobre todo dependiendo de la causa realmente. Si supongamos que se ha producido una herida letal porque ha recibido una puñalada en el tórax, en el pecho o en alguna otra zona que quede dentro del torso que se ha localizado, sí que podría tratar de establecerse al menos pues una hipótesis de las lesiones que recibió antes de la muerte para que podamos determinar de alguna manera cuáles han podido ser esas causas. Si por el contrario, por ejemplo, ha recibido un disparo o un traumatismo craneoencefálico, evidentemente nos falta esta información. Entonces ahí vamos a tener algunas complicaciones. Tampoco vamos a poder concretar fácilmente, por ejemplo, si ha habido un ensañamiento, porque nos faltan también extremidades. Y va a ser bastante complicado también poder llevar a cabo ese tipo de exámenes, porque como bien habías comentado, se encuentra localizado enterrado en el cementerio. Deduzco que se ha enterrado de una forma chapucera, ¿no? Que no ha sido dentro de un ataúd ni otro tipo de elemento que de alguna forma le ofrezca protección a este resto cadavérico y por consiguiente el tiempo que va a permanecer enterrado sin ningún otro tipo de elemento, como digo, que le dé protección, va a ser un factor que va a jugar en contra en los procesos de putrefacción y que va a de alguna manera acelerar todo este proceso. Van a llegar antes los diferentes artrópodos que se alimentan del cuerpo, al estar desmembrado también van a tener, digamos, más zonas de acceso para alimentarse del mismo y en definitiva va a presentar un estado mucho más complicado a la hora de poder establecer posibles exámenes también toxicológicos, de ADN o incluso si hubiera producido algún tipo de pues eso, herida, ¿no? Que se vean las cicatrices o las lesiones de forma clara porque está en un estado bastante complicado, por lo que va a dificultar bastante que podamos establecer la causa de la muerte tanto por el estado como por la falta de otros elementos de interés, como por ejemplo la cabeza. Entonces, bueno, nos va a dar información sobre a quién pertenece, pero es cierto que es una parte complicada y que faltaría, ¿no? De cara a la investigación poder completar con el resto de los fragmentos. Pues sí, porque solo se tiene ese y como tú dices, en avanzado estado de descomposición, efectivamente. Me meto un poco en psicología forense, que siempre nos interesa mucho y que siempre nos lo comentan nuestros oyentes, porque a mí me llama la atención. Claro, el resto de partes no han sido encontrados. Estamos hablando de zonas rurales donde hay mucho terreno alrededor, donde bueno, quizás sea fácil, ¿no? Haya muchos lugares, también hay animales donde sea fácil deshacerse a lo mejor de esas partes, pero
por qué eligieron el cementerio, precisamente el cementerio, para esconder ese torso, para esconder esos restos. Esto es frecuente hacerlo. ¿Significa que el resto de las partes pueden estar en otros camposantos? ¿Lo hicieron porque creyeron, desde un punto de vista más psicológico, pero crees que ahí no va a ser tan llamativo, que ahí no van a mirar? ¿Por qué solo una parte en el cementerio y otras partes en otro lugar? No sé si hay alguna clave que pueda ayudar psicológicamente a la investigación en esto. Claro, va a ser complicado también un poco en función de los valores que pueda tener en este caso los acusados, sobre todo de cara a pensar que lo hayan hecho en un camposanto con algún tipo de finalidad, digamos, más ética o religiosa. Lo que sí que se puede determinar es que el hecho de diversificar los puntos en los que se va a depositar el cuerpo, la manera en la que se van a ir deshaciendo de esos restos, sí que nos habla de la intención que tienen absolutamente premeditada de tratar en la medida de lo posible, de entorpecer la investigación, de evitar que se les puedan encontrar, ¿no? Esos restos que se puedan encontrar de forma rápida, de poner esos obstáculos y también de alguna manera de dificultar los procesos de identificación. Por norma general se suelen identificar los cuerpos con huellas dactilares, pues evidentemente si se dispersan esos restos de la manera digamos más compleja posible, pues ya ahí están intentando impedir. Entonces sí que más allá de donde los estén depositando, sí que podemos decir que tenían esa intención clara de entorpecer a la investigación. Por norma general también el hecho de que lo hayan hecho en un sitio digamos tan evidente puede ser o bien porque tengan, como digo, estos valores desde un punto de vista más religioso o más ético, incluso después de haber cometido el homicidio o el asesinato, ¿no? Que está por ver también, el hecho de que puedan pensar que era un sitio tan evidente que nadie iba a mirar, que tal vez nadie va a caer en que se ha hecho un movimiento de tierra en un cementerio y que pensasen que era algo que iba a pasar desapercibido, porque por norma general se trata de buscar en vertederos, en zonas de escombreras y por norma, digamos, no se suele acudir, ¿no?, a un cementerio en primera instancia. Es cierto que era una población tan sumamente pequeña que cualquier movimiento puede alertar, pero yo creo que va más encaminado a un sentido de es imposible que busquen en el cementerio, es tan obvio que no lo van a hacer, lo deposito aquí y el resto ya es algo que por desgracia no sabemos porque no están siguiendo tampoco una pauta clara de comportamiento. Y además ha pasado ya más de un año, casi 2, por lo tanto las posibilidades de ir encontrándolos según donde hayan estado pueden estar ya en avanzado estado de descomposición, así que se van difuminando esas posibilidades. Pero aún así, fíjate que hablamos de que tiene muchas pistas en su contra. Esta torpeza también de no deshacerse de las pertenencias de Manuel a mí me llama un poco la atención porque muy cuidadosos en unas cosas y muy preocupados pues de lo que hablábamos, ¿no?, de diseminar partes por diferentes lugares y de deshacerse, pero luego no te importa que estén ahí sus objetos personales sabiendo que te pueden ir a hacer un registro a la vivienda. Claro, yo creo que esto formaba parte, como comentaba antes, de esa desorganización y, por suerte para la investigación también, de esa falta de pericia o de experiencia, evidentemente, en este tipo de situaciones, que yo creo que no les lleva a pensar que a la hora de llevar a cabo una investigación criminal, las pautas más lógicas, ¿no?, recaen en establecer ese tipo de pesquisas o de indagaciones en el domicilio, en el vehículo, en el lugar de trabajo, en las segundas residencias, de todos los sospechosos que puedan guardar relación con un caso. Han pensado lo más evidente, que es no van a encontrar el cuerpo, no nos van a poder de alguna forma unir con este cadáver y por tanto no van a poder probar que hemos estado detrás del homicidio o el asesinato, pero no han caído, no se han percatado de que hay una serie de pesquisas que van más allá únicamente del estudio del cuerpo. Se estudia la escena del crimen, pero también todos otros escenarios que puedan guardar relación con la actividad ilícita, como pueda ser el lugar del abandono del cadáver, la acción principal, la acción secundaria, pero también los domicilios o los lugares en los que se hayan podido depositar otros elementos de interés, como en este caso las pertenencias del desaparecido. Creo que es una parte esencial de esa personalidad desorganizada de ambos sospechosos, sobre todo de Manuel, porque es quien más elementos va a haber dejado, ¿no?, en su domicilio, que nos da más información sobre esa falta de preparación y de organización, tanto de forma previa como sobre todo de forma posterior. Y otro de los grandes indicios son esos mensajes suplantados en el móvil, no solo, como hemos dicho, por el hecho de ser enviados desde otra localización,
hecho que se ha podido probar con esas antenas de posicionamiento. Recordemos, se fueron hasta Peñafiel, a más de 100 kilómetros de donde vivían, sino también por la forma de escribir y de dirigirse a su familiar. Qué importante es destacar esto y que haya personas, como le ocurrió a este familiar de Jorge, a este primo, que se den cuenta de que aquí hay algo que no va bien, esta persona que me escribe no es mi primo porque a mí no me habla así, porque estas frases son extrañas y que además después de mucho insistir fue cuando recibió la respuesta y no le cuadraba nada. Me parece muy relevante destacar esto para futuros casos o para desapariciones o para cualquier, incluso robos, ¿no? O bulos o estafas, que también hay ahora muchas suplantaciones pidiendo dinero a la gente. ¿Cuánto de importante es que sospechemos de que la manera de comunicarse de un ser querido con nosotros no es la habitual? Eso debería de ponernos en alerta. Yo creo que es fundamental, tanto en este caso porque, bueno, sospechamos que ha podido pasar algo con nuestro ser querido, como cualquier otro tipo de ilícito en el que los criminales estén intentando comunicar con nosotros con cualquier tipo de fin. Ya sea en este caso tratar de que nosotros nos olvidemos de que tenemos un familiar que se va a ir a otro lugar o pedirnos dinero. En muchas ocasiones también se hacen pasar por nuestros seres queridos para decirnos que están secuestrados, que por favor de forma muy rápida les enviamos una cierta cantidad o hagamos una cierta actividad. Es fundamental que siempre que tengamos algún tipo de constancia de que lo que nos están comunicando nuestros seres queridos, nuestros amigos o nuestros conocidos, no solo es raro, sino que además no cuadra con la personalidad de esta persona, seamos muy cautos y en la medida de lo posible, si consideramos que pueda tener aparejado cualquier tipo de actividad ilícita, lo pongamos en conocimiento de las autoridades, porque hoy en día toda la inteligencia artificial generativa que se encarga de crear este tipo de mensajes, incluso de audios y de vídeos falsificados, se está convirtiendo en un método de ingeniería social muy avanzado para hacernos caer de alguna manera en este tipo de engaños. Entonces, tanto como si creemos que forma parte de una estafa o estamos echando de menos a algún familiar y pensamos que puede haber alguien detrás de esos mensajes que no sea nuestra persona, ser muy cautos y a la medida de lo posible acudir lo antes posible a la policía o Guardia Civil para tratar de ponerlos en conocimiento de ellos y que de forma muy rápida, como ocurrió también en este caso, puedan establecer un seguimiento de ese terminal móvil, puedan triangular las posiciones, puedan establecer si hay movimientos también raros de tarjetas de crédito, otro tipo de llamadas a cancelar seguros médicos, por ejemplo, o coger billetes de avión, etcétera, etcétera, que puedan ayudar, sobre todo en las primeras horas de una desaparición, a poder establecer esa primera hipótesis que puede ser vital para encontrar con vida o, en todo caso, a las personas encargadas del homicidio de nuestra persona. Y tanto que es así porque cada vez más tenemos estafas de este tipo y afortunadamente todavía hay un componente humano en la manera en la que nos tratamos los unos a los otros, sobre todo cuando hay mucha cercanía, mucha amistad o mucho parentesco, y todavía la inteligencia artificial no ha conseguido llegar ahí. No quiero ni pensarlo, pero todavía no. El caso es que tampoco quiero dejar de pasar por alto algo que me parece muy llamativo en este caso, que es el hecho de que, bueno, en fin, se haya pillado a uno de los presuntos asesinos gracias a la tecnología, ¿no? Tanto por ese coche del que ya hemos hablado que patrulla las calles de Google Maps, como por este posicionamiento que decías antes de los teléfonos, ¿no? Es verdad que nos quejamos a menudo de que nos tienen vigilados, de que nos controlan, de que cada vez es más difícil tener privacidad, pero a mí me parece que la tecnología en los últimos años también sirve, y de qué manera, a ayudar a una investigación, y que cada vez los criminales y los asesinos lo tienen más complicado. Eso seguro, aunque nosotros pensemos que en muchas ocasiones, pues bueno, esa seguridad puede quebrantar de alguna manera nuestra privacidad. Es cierto que siempre que estemos protegidos, pues dentro de nuestro domicilio y que se respeten, evidentemente, ciertos límites, las cámaras de videovigilancia de una zona pública o en nuestros teléfonos móviles, la geolocalización que en muchas ocasiones activamos o compartimos, simplemente encender nuestro móvil y conectarnos a una red wifi pública o que pasemos por delante de una de ellas y que se haga, ¿no?, ese control entre nuestro móvil y la red de, oye, me quiero conectar, estás disponible. Simplemente ese registro nos va a ayudar el día de mañana a poder establecer una línea temporal de por dónde hemos estado, con quién o cómo nos hemos comunicado, si hemos llamado desde un sitio, si hemos enviado un mensaje y, en definitiva, ayudarnos a posicionar tanto a una persona que pueda estar desaparecida o en una situación de peligro, como a otras personas que puedan estar intentando suplantar esa identidad o haciéndose pasar por otras personas o que nos hayan robado, ¿no?, el móvil, o estén huyendo con en este caso, pues el cadáver de un desaparecido en el coche. Entonces,
Es verdad que podemos en ocasiones sentirnos extremadamente vigilados, pero bueno, siempre que se realice de una forma ética y respetando la intimidad en, como digo, esas esferas privadas, y nosotros también sepamos resguardarnos de los ciberataques que en muchas ocasiones también se nutren, ¿no?, de esta falsa necesidad de estar seguros todo el rato. Evidentemente la tecnología puede ser muy útil para tratar de resolver casos y en estos casos de aportar también pruebas de interés en una investigación criminal. Además, quiero recordar que hace algunos años hubo otro crimen resuelto, si te acuerdas, María, gracias a esta tecnología de Google. Seguro que a nuestros oyentes les suena el caso del descuartizador de Majadahonda, que la policía encontró restos de ADN de una segunda persona en el garaje de aquella vivienda, pero no sabían de quién eran, y rastreando todas las pruebas, vieron en las fotos precisamente de Google View a una mujer en la ventana, a una mujer de cierta edad, que resultó ser la tía de Bruno, del asesino, y que, por supuesto, él decía que estaba en una residencia y que seguía viva, pero nada de eso. Y pudieron resolverlo porque era ella la mujer que faltaba, y supieron que era la mujer que residía en esa casa, porque también justo el destino y la suerte quiso que la foto del Google Street la hubiera dejado allí en la ventana para que ellos la vieran. No sé si te acuerdas de este caso, Sí, María, sí, pero... sí. Es que al final es eso, la huella digital. Nosotros pensamos que dejamos únicamente restos y evidencias físicas, ¿no? Pero a día de hoy, tal cual estamos interconectándonos en todas nuestras, tanto trabajo como relaciones personales, interpersonales, lo que estamos haciendo es dejar una huella digital constante. Entonces es importante ser conscientes también para evitar cualquier tipo de riesgo o de ciberdelito al que podamos ser víctima, pero tomarlo también en consideración de cara a este tipo de situaciones en las que puede ser favorable para las investigaciones. En fin, que afortunadamente vamos a verle el lado positivo a esto de la tecnología. Cada vez es más difícil para los criminales salirse con la suya porque cada vez estamos más vigilados y cada vez hay más maneras de saber por dónde ha ido uno dejando rastro. Pues muchísimas gracias por tu ayuda, María. Como siempre, ha sido un placer. A vosotras, encantada de colaborar un día más. Pues ya sabéis, la tecnología que no siempre es invasora de nuestra intimidad, que también es una aliada para hacer justicia. En este caso lo hemos visto en letras mayúsculas. Con esta reflexión nos despedimos ya y os dejamos hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.